el título de la charla es bastante amplio, pero yo creo que está relacionado el futuro de la Tierra y del universo con una perspectiva a gran escala que a mí me gusta que tengamos siempre presente, ¿no? En antropología, la humanidad, el ser humano como especie Homo sapiens ha de estudiarse en una faceta mucho más amplia, en tanto en cuanto se enmarca a la existencia de la humanidad en un planeta que es la Tierra, que a su vez forma parte del sistema solar, y siendo el Sol una de las estrellas normales que pueblan nuestra galaxia, 200.000 millones de estrellas, y a su vez nuestra galaxia, la Vía Láctea, es una galaxia normal de las que hay en el universo, que son 2 billones con B. Entonces, realmente somos nada. En cualquier caso, en nuestra ansia de poder comunicarnos con hipotéticas civilizaciones que pudieran existir, de eso hablaremos después, en el año 1973 se lanzaron las naves Pioneer, Pioneras 11 y 12, que llegaron años después a Júpiter y a Saturno, y ahora ya están caminos de otra estrella, pero todavía no han salido del sistema solar, pero ya están bastante cerca de lo que se considera el límite del sistema solar. Tardarán unos 40.000 años en llegar, 40.000 años a la estrella más cercana en la dirección a la cual se están moviendo, y esas naves, la que aquí se presenta, lleva una placa metálica revestida en oro, en la cual la simbología es esa que se ve ahí, para que una hipotética civilización el día de mañana pues pueda intentar interpretar lo que estamos viendo. Aquí arriba se presenta el átomo de hidrógeno con la transición fundamental. La flecha amarilla indica la posición del sistema solar, del Sol, con respecto a otros objetos de referencia, cada uno determinado por la distancia a la que se ve. Y la parte de abajo es la posición de la Tierra con respecto a los 8 planetas del sistema solar. El Sol es a la izquierda, y básicamente la trayectoria que siguió la nave Pioneer al ser impulsada por la gravedad de Júpiter, ¿no? Por eso se ve esa curva. Y por supuesto la representación del hombre y de la mujer. También se quiso llevar una muestra de sonidos de la Tierra en otras 2 naves que se lanzaron 4 años después, las naves Viajero 1 y 2. En esta ocasión llevan un disco de oro, pues de los antiguos, con sus surcos y demás, donde hay grabados desde el saludo desde la Tierra, creo que son 80 y tantos idiomas, una frase muy cortita en cada idioma, pues saludando a quien el día de mañana, dentro de miles de años, pudiera tener en sus manos, o en su, como queramos llamar, en su poder ese disco. Y aparte de estos saludos en 80 y tantos idiomas de la Tierra, están sonidos como del agua en una fuente, del trino de los pájaros, etcétera, y una serie de piezas musicales como alguna parte de la sinfonía de Beethoven y también de alguna pieza de Bach. De hecho, Johann Sebastian Bach es quien tiene 3 composiciones, 3 fragmentos de sus composiciones en el disco, y luego está Beethoven con 2, como anécdota. Tradicionalmente, según Charles Darwin, la evolución de la humanidad se ha dado, digamos, de manera progresiva y ascendente, de tal forma que son las especies mejor adaptadas al entorno las que van a ir sucesivamente evolucionando. Y las especies con menos capacidad de adaptación, pues al final van a verse abocadas a la extinción. Sin embargo, esta teoría tiene una en contra, que es la del paleontólogo Richard Leakey, que es la teoría de la contingencia, en la que dice que realmente es el azar, la suerte, la que interviene en el proceso de la evolución. Y la extinción de una especie no solo depende de la adaptación al medio, sino también de los afortunados que sean o no. Entonces, la evolución desde este punto de vista es totalmente imprevisible porque está en manos del azar. Según los cálculos más pesimistas, antes de 2000 años nos habremos extinguido. Según los más optimistas, podremos seguir evitando este rincón de nuestra galaxia, estamos en un rincón de la galaxia Vía Láctea, durante millones de años. Yo, como suelo ser optimista, pues evidentemente desecho la idea de que dentro de 2000 años nos extinguiremos. Yo creo que cuidándonos un poco podremos llegar a bastantes más. Pero ¿de qué depende el destino de la humanidad? Esa es la pregunta clave, ¿no? O sea, ¿por qué unos cálculos pesimistas dicen que solamente duraremos 2000 años y otros pues dicen que podremos seguir millones de años? ¿De qué depende? Pues hay una gran cantidad de factores, pero yo quiero centrarme en los que un colega mío, el astrónomo mexicano Manuel Peinbert, propuso en el año 99. Son varios.
El primero, que el que quizá nos puede limitar más, y los pesimistas dicen que en 2000 años no habremos extinguido, es la capacidad de autodestruirnos. ¿Por qué tenemos ese riesgo? Pues evidentemente porque en la historia de los seres humanos ha habido una serie de conflictos bélicos que aquí se representan desde el año 1400 en adelante. Entonces se ve las muertes por 100.000 habitantes frente a los años. Y se ve que la guerra, por desgracia, es una constante en la historia del ser humano, y ha habido periodos o episodios bélicos, como por ejemplo la guerra de los 30 años, básicamente con el imperio sacro romano germánico, y las potencias europeas, que terminó con la paz de Westfalia, donde hubieron una cantidad de muertes enormes. Estamos hablando de casi 100 por cada 100.000 habitantes, ¿no? Bastante. Y luego, si avanzamos el tiempo, luego tenemos que en la Primera y Segunda Guerra Mundial, que son las curvas que se ven aquí, a derecha del gráfico, pues incluso se sobrepasó ese número de muertos por 100.000 habitantes, ¿no? Entonces está claro que siempre puede haber, y va a haber más guerras, por desgracia, y cada vez tenemos más capacidad de desarrollar armas de destrucción masiva. Y entonces pues estamos siempre a la expensa de que ocurra algún tipo de conflicto bélico que pueda mermar bastante la población de la Tierra. Incluso llegar a casi a la autodestrucción, casi. También otro factor importante a tener en cuenta es el crecimiento poblacional. Esto es un gráfico que a mí me gusta mucho porque representa la población del planeta en 2018, cuando estábamos en unos 7.700 millones de habitantes, y cada país está representado en función de su población. Por eso la India aparece un tamaño desmedido en comparación con otros países. O sea, China y la India, sobre todo, que son los que, fijaos que están casi a la par, en torno a 1.400 millones de habitantes cada uno, están exageradamente grandes. Y otros países pues están mucho más disminuidos, ¿no? También llama la atención, por ejemplo, en Indonesia, que también está exageradamente grande en comparación con su extensión, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Pues que la población está aumentando. Aquí está, en esa gráfica se representa en la esquina inferior izquierda como en el 10.000 a.C. solo éramos 4 millones de habitantes, y luego en el año 0 ya estábamos en 190, y a partir de ahí ya hemos ido creciendo casi de una manera exponencial, hasta tal punto ya que en 2019 o 2021 exactamente ya estamos en 7.800 millones. Ya mismo llegamos a los 8.000 millones de habitantes, ¿no? ¿Esto va a seguir así? Esa es otra cuestión, ¿no? Pues depende de las teorías. Digamos, ahora mismo estamos en el segmento azul de esa curva ascendente, y la cuestión es que si seguimos como hasta ahora, vamos a ir en la línea roja. De modo que en el año 2100 estaremos ya en 14.000 millones, casi habremos duplicado la población que hay ahora, en solamente los 80 años que quedan, duplicar la población de personas. Hay quien dice que por una serie de condicionantes la población se tiene que estabilizar, sería la línea amarilla, de tal modo que alcanzaríamos el máximo de unos 9.000 millones de habitantes en torno al 2070, 2080, y luego ya más o menos nos quedaríamos estabilizados ahí. Y según cálculos más pesimistas, pues vamos a llegar a la línea verde, llegaríamos en máximo de unos 7.500 millones, de unos 8.000, no llegamos a 8.000, estaremos como ahora más o menos. En 2030-2040, hoy ya salió la noticia, por ejemplo, que en España es el país donde hay menos natalidad, de hecho, de toda la Unión Europea, con lo cual evidentemente, pues si no llegamos ni al número de 2 hijos por pareja, evidentemente la población va a disminuir, por lo menos en España, y entonces sería la línea verde, de tal forma que iría disminuyendo, y en 2100 estaríamos otra vez en 5.000 millones o así, ¿no? Yo no voy a apostar por nada, pero lo más lógico es que yo creo que la línea roja es insostenible, ese crecimiento, porque no hay recursos, y quizás nos quedaríamos en algo así como la línea amarilla, pero cualquiera sabe. En fin, ese es el segundo factor, el crecimiento poblacional. El tercer factor sería el consumo de energía. El consumo de energía, pues estamos viendo lo que está pasando, ¿no? La factura de la luz por las nubes y tal, cada vez hay más demanda, problemas de suministro, etcétera. Y esto es el uso de energía por renta per cápita en el 2015. Entonces vemos en rojo oscuro los países cuyos habitantes usan más energía.
del planeta. Y son Estados Unidos y Canadá y básicamente la península arábiga. Y luego detrás está Rusia, Australia, Nueva Zelanda y luego ya pues China, la Unión Europea, entre ellos España, etcétera, ¿no? Un poco ahí se ve, y lógicamente muchos países de África pues están muy por debajo de la media, como cabe suponer, ¿no? Entonces, esto es una tendencia que era en 2015, ahora mismo se mantiene. Yo diría que China incluso ha aumentado más, pero bueno, no parece que de algún modo haya freno en eso, ¿no? Y a nivel global, lo que estamos viendo también en la gráfica es la tendencia desde el 1800 hasta ahora, como pues igualmente que la población ha aumentado de manera casi exponencial, pues lo mismo en el consumo de energía. Y estamos viendo que el petróleo, por ejemplo, lo que es azul, también sigue aumentando disparadamente, el carbón ya parece que se está frenando, los biocombustibles tradicionales no llegan a despegar y las renovables están ahí aumentando, pero siguen siendo un porcentaje muy pequeño con respecto a las fuentes de energía tradicional, ¿no? Entonces eso también es un problema, porque ya lo estamos viendo, como he dicho antes, y es un problema porque hay agotamiento de fuentes de energía no renovables. Entonces ya se sabe que el carbón va a durar poco más de 100 años con las reservas que hay ahora mismo. El gas natural, que ya casi todo el mundo tenemos gas natural, pues ahora mismo 52, a la espera de que haya otros pozos que se puedan sacar. Y el petróleo, pues estamos hablando de 50 años, o sea que de aquí a 2070 vamos a tener un serio problema ya. Entonces eso ya se está viendo. Hay que potenciar la energía renovable, eso está clarísimo. Y aquí tenemos esas energías renovables. Tenemos dependencia de poder explotar esos recursos de energía renovable, y el que más tenemos a nuestro alcance yo diría que la energía solar. Aquí se ve abajo en el mapa también los países que más producen, que más energía producen a partir del sol. China, por encima, China y Alemania, por encima de Estados Unidos, y España, y Francia, India y Australia por debajo. Entonces es paradójico que España, teniendo muchísimas más horas de sol que Alemania nos saca, creo que un factor 3 o 4 en cuanto a producción de energía. Sorprendente, porque allí, los que hayan estado en Alemania, pues uno de los secretos mejor guardados de Alemania es que está nublado muchas veces, igual que París. París es todavía peor, a pesar de que es muy bonita. Entonces, esto también nos está limitando y tenemos que abrirnos a hacer mejor uso de esta fuente de energía renovable. Una energía renovable con mucho potencial en el futuro, pero que todavía no está desarrollada, es la fusión nuclear. La fusión nuclear, a diferencia de las energías tradicionales, las centrales nucleares tradicionales que se basan en fisión nuclear, hasta ahora las centrales nucleares que hemos tenido en España, Vandellós, etcétera, eran romper átomos. La fusión es unir átomos. Entonces eso es lo que hacen las estrellas, el Sol. El Sol lo que hace cada segundo es fusiona átomos de hidrógeno, más de 600 millones de toneladas cada segundo están fusionando los átomos de hidrógeno para producir helio, como se ve en el esquema, y liberar energía. Eso está ocurriendo en el Sol, por eso nos da luz y calor. Por eso mismo se está intentando hacer y se está intentando desarrollar en la Tierra con un prototipo, un proyecto que se llama el proyecto ITER. ITER en latín significa camino. Entonces el camino a la fuente de energía renovable, digamos, que tenemos más a mano, que sería pues conseguir esa fusión nuclear que hacen las estrellas, conseguirlo nosotros. Está previsto que en 2035 se pueda conseguir, mediante confinar magnéticamente y calentar ahí dentro de ese tubo que se ve, esto está como cortado, se ve ahí como una sección, calentar en ese tubo gas a 150 millones de grados, pues ahí se espera en el 2035 empezar a conseguir unas primeras reacciones de fusión nuclear que puedan, digamos, abrir el camino para futuras centrales de fusión nuclear, que desde luego sería el futuro en cuanto a las necesidades que tenemos cada vez más acuciantes de energía. El séptimo factor de los que depende la pervivencia de la humanidad es la posibilidad de viajar a otros planetas. Está claro que el planeta Tierra ya se nos ha quedado pequeño, tenemos ya que empezar a mirar a otros lados, y el más cercano que tenemos es Marte, como ya saben. Marte es muy posible que lleguen unas primeras tripulaciones
de humanos en la década de 2030, pero no basta con llegar, es que hay que sobrevivir. Y Marte perdió la atmósfera hace muchos años, y con ello también perdió el agua. Puede que haya agua subterránea, pero ahora mismo no hay atmósfera, con lo cual no tiene el escudo que tiene la Tierra. Con lo cual, un ser humano en Marte no puede salir al aire libre como salimos aquí, ya no solo porque la atmósfera sea diferente y no respirará igual, sino también porque está sometido al bombardeo de radiación del espacio. Entonces, posiblemente un ser humano en cuestión de semanas desarrollaría cáncer por estar sometido a radiación, rayos X continuamente, etcétera, del espacio, que aquí en la Tierra la atmósfera nos para y no nos llega. Entonces eso es complicado, pero bueno, la posibilidad de que haya agua subterránea cada vez parece más clara, y ese proceso de terraformación, de transformarlo en el hábitat con condiciones de la Tierra, yo creo que se podrá dar, pero claro, habrá que hacer unas ciudades y tal, con escudos protectores para que no llegue la radiación, etcétera, etcétera. Este es el paisaje de Marte, una fotografía tomada por una de las naves que ha amartizado allí hace unos cuantos meses. Y, en fin, básicamente es inhóspito, como se puede ver, pero bueno, todo es posible. Aparte de Marte, pues se puede mirar más allá. Por ejemplo, está Europa, que es uno de los satélites de Júpiter, donde bajo esa corteza helada que se ve ahí, y esas grietas, que no son otra cosa que fracturas de ese hielo, debajo parece que hay un océano líquido, lo cual lo hace muy interesante. Y Titán, que es un satélite ya no de Júpiter como Europa, sino de Saturno, ahí también hay esperanza de que ese océano de metano líquido que hay también pueda tener algún tipo de condiciones en las cuales se podría sustentar una vida en el futuro bajo unas determinadas condiciones, ¿no? Y después de nuestro sistema solar, pues si uno quiere echar la imaginación a volar aún más, está la posibilidad, ahora mismo remota, pero está ahí para el futuro, de viajar a otras estrellas, como los que en su día vimos la serie Star Trek. Pues tenemos aquí la nave Enterprise, donde se podían hacer esos viajes a otras estrellas. En otras estrellas también hay planetas, como en el caso del Sol, eso lo sabemos, y de hecho ya se han descubierto casi 5.000 exoplanetas, que es como se llaman los planetas que están más allá del sistema solar. Y esto sería pues una hipotética vista desde uno de estos planetas alrededor de su estrella. En este caso concreto es de la estrella que está más cercana al Sol, que se llama Próxima Centauri, que está a 4 años luz de distancia, pero que con la tecnología que tenemos ahora mismo los seres humanos tardaríamos 100.000 años en llegar. 100.000 años. En fin. Bueno, y también otro de los factores de los que depende la pervivencia de la humanidad, que está por desgracia tan vigente ahora mismo, es la ocurrencia de pandemias. Pandemias ha habido desde hace 10.000 años ya. Hay restos de que algunos de estos humanos pues padecían la viruela, por ejemplo. La viruela es la pandemia que hasta la fecha ha causado mayor número de muertos. 300 millones de seres han muerto por las diversas oleadas de viruelas que ha habido. La mortandad de la viruela llegaba hasta el 30%, una barbaridad. Y hoy, gracias a Dios, podemos decir que la viruela es una de las enfermedades que se ha erradicado gracias al desarrollo de la vacuna, y en el año 1977 es el último caso que hay documentado de viruela, por fortuna. También se ve como el sarampión hizo estragos también a lo largo de la historia, y luego ya si nos vamos al siglo XX, la fiebre española, pues también llegó casi 100 millones de víctimas. Mal llamada española porque realmente apareció por primera vez en un hospital de Estados Unidos, y como era la Primera Guerra Mundial, los países que estaban en guerra pues intentaban de ocultar los datos. Eso no suena, ¿verdad? Y España, pues como era neutral, pues aquí los datos fluían sin ningún problema, y con lo cual pues se llamó fiebre española porque es donde quizá había más noticias al respecto. A mí me ha llamado la atención cuando estaba preparando la charla, bueno, que la peste negra, que ocurrió básicamente los 7 años que mediaron entre 1346 y 1353, el siglo XIV, la población europea se redujo de 80 a 30 millones de personas. O sea,
O sea, casi un tercio, o sea, se quedó un tercio. Casi 2 de cada 3 personas morían en esa fase. Y luego, aquí en esta gráfica ya estamos viendo cómo el SARS-CoV-2, que es la responsable de la enfermedad COVID-19, la que estamos sufriendo, por la cual estamos llevando la mascarilla ahora mismo, ya pues está ahí colocándose en el podio. Ahora mismo, he consultado esta mañana, son 5,2 millones de víctimas los que ha habido, oficiales, probablemente haya habido más. Entonces ya está en una posición acercándose al tifus y ya ha sobrepasado al H3N2, que es la gripe que se produjo en Hong Kong en el 67, fue una pandemia donde murieron 1 millón de personas, y anteriormente al H3N2 ya no está representado, fue el H2N2, que es la gripe, una variedad de la gripe A que también se produjo en China 10 años antes, también en el 57, y por supuesto ha superado al ébola. Entonces, en fin, pues ahí estamos. Esperemos que el SARS-CoV-2 no siga avanzando posiciones, porque sería mala señal, y no pasemos mucho más de esos 5 y pico millones de víctimas que a fecha de hoy todavía se cuentan. Pero evidentemente eso también produce pues restricciones al desarrollo de la humanidad y mermas de la población. Y luego también hay que reseñar, por último, los cambios climáticos producidos de diversa índole. Por un lado, la acción del ser humano sobre los recursos del planeta. Aquí es un ejemplo de cómo la emisión de anhídrido carbónico de CO2 ha ido aumentando desde el año 90 hasta el 2015. Básicamente ya producimos 40.000 millones de toneladas de anhídrido carbónico al año, de los cuales los coches y camiones, etcétera, son responsables de casi un 10% de esto. Unos 3.000 millones de toneladas son responsables los medios de locomoción. Y si tenemos en cuenta ya aviones, barcos, etcétera, estamos hablando de, creo que un 20% del total o así, realmente. O sea, realmente el transporte en porcentaje es la causa preponderante de esta gran cantidad de CO2 que se produce. Un 20% más o menos, junto a otros factores responsables del calentamiento global. Esta gráfica se conoce como calentamiento raya, y el color azul y rojo son los valores que se obtienen cuando se hace la media temperatura de cada año, que va desde 1850 hasta 2018, cuando se compara la temperatura de ese año con la media de la temperatura de los 10 años anteriores. Cuando se hace esa comparación, la línea azul es que la temperatura media ha estado por debajo de la media de los 10 años anteriores. El año en cuestión ha sido más frío que la media de los 10 años anteriores, pero el rojo indica que el año en cuestión ha sido más cálido que la media de los 10 años anteriores. Y ahí se ve clarísimamente que a partir de finales de los 90, el año 2000 más o menos ya empiezan a ser cada año más cálido que los 10 años anteriores. Y entonces esa tendencia es la realmente preocupante que estamos viendo, y que ya cada vez el color rojo y rojo oscuro quiere decir que todavía el valor de la temperatura es aún mayor que el de la media, está aumentando. Y entonces, desde 1850 a 2018, la temperatura media del planeta ha subido 1,3 grados. Esto parece poco, pero es muy grave. Es muy grave, sobre todo porque, o sea, nosotros a lo mejor no lo notamos, pero hay especies, ecosistemas que eso es mucho, sistemas marinos, etcétera. Y de ahí el ahínco en intentar que no sigamos subiendo, claro, y por eso la cumbre global que cada vez ahora, etcétera, ¿no? Y a ver si se cumplen los esfuerzos, que hay países que sí están por la labor y otros que parece que todavía no se enteran, la verdad. Bueno, hay también cambios climáticos que ya no son solo producidos por el ser humano, sino son producidos por fenómenos inherentes al propio planeta, como por ejemplo el vulcanismo. Ahora pues seguimos viendo la imagen de la derecha, con la lava fluyendo ahí, es el volcán de la isla de La Palma, que todavía sigue activo tras 2 meses y lo que le queda. Y el de la izquierda es de un volcán de una isla de Islandia, cuyo nombre me niego a pronunciar, que fue el responsable, no sé si se acuerdan, de que el tráfico aéreo se quedó interrumpido hace varios años y tal. Pues eso también pasa y va a seguir pasando. Y aparte también, por supuesto, terremotos, tsunamis, o una glaciación global extrema. Entre los años 1400 y 1800 se produjo lo que se llama la pequeña edad de hielo, porque como se ve en la gráfica de aquí abajo, la temperatura global disminuyó
por debajo de la que había sido la constante anteriormente, y pudiera darse el caso incluso de que la capa de hielo, digamos, perpetua bajara casi hasta mitad de Francia. Eso se sabe que ha pasado hace miles de años, y por eso ha habido migraciones y oleadas de poblaciones primitivas bajando hacia el sur de Europa, buscando cultivos, mejor temperatura, etcétera. Y el caso extremo sería que toda la Tierra, como se ve en esa gráfica, prácticamente quedara convertida en una gran bola de hielo. Eso podría deberse, pues, por ejemplo, si de repente el Sol cambia su ciclo y sufriera un episodio de muy baja radiación, con lo cual la temperatura bajaría drásticamente y con lo cual se congelarían los océanos, etcétera, etcétera. Eso no ha pasado todavía, pero quién sabe si podría pasar o no. Entonces, esa posibilidad pues está ahí, sin querer ser alarmista, pero vamos, no ha pasado nunca, pero no es imposible. Y luego también hay un factor que ahí es una combinación, yo creo, que de la acción del ser humano por un lado y de los agentes externos, como puede ser la actividad solar o la poca pluviosidad, que es responsable, y a mí siempre me llama mucha atención, de que estas sequías prolongadas también produzcan el efecto de hambrunas prolongadas, como la que ocurrió entre 2010 y 2012 en lo que es el Cuerno de África, donde 12 millones de personas pues se vieron afectados, y imágenes como estas a mí realmente me impactaron mucho, y sobre todo cuando vi la estadística, que 30.000 niños mueran en todo el mundo al día de hambre, me parece terrible, terrible. Entonces, ¿podemos hacer algo más? Esa es la cuestión. No sé, yo es que me niego a pensar que no podemos hacer nada más. En fin, bueno, pues vamos a hablar del destino de la Tierra, esperando que esa imagen que hemos visto antes se pueda paliar de alguna medida, pero no lo sé. El destino de la Tierra, la segunda parte de la charla, está asociada al del Sol. ¿Por qué? Porque hay vida en este planeta, porque la Tierra está justo a la distancia adecuada del Sol. No está ni muy lejos ni muy cerca. Y a esa distancia, que es la barra amarilla que está ahí, en comparación con el resto del planeta, la barra amarilla donde está la Tierra, es justo a donde el agua puede estar tanto en estado líquido como sólido como gaseoso. Y eso es fundamental, que el agua esté en esos tres estados para el desarrollar la vida como conocemos, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama la zona habitable. Entonces, cada estrella tiene su zona habitable a una distancia determinada, según sea la estrella, el tipo de estrella, el tamaño, la radiación, etc. Y nosotros tenemos la suerte de estar justo en esa zona habitable. Pero hay que saber que estamos en mitad de un campo de tiro cósmico. Aparte de las partículas de los rayos cósmicos, son partículas cargadas que no vemos, son microscópicas, atómicas, que nos están ahora mismo atravesando. Mientras yo estoy hablando, a todos nos están atravesando esos rayos cósmicos, pero no nos pasa nada porque la dosis es muy pequeña. Aparte, la Tierra está expuesta a material interplanetario que cae cada año, del orden de entre 40.000 y 80.000 toneladas. Y básicamente muchos son micrometeoritos, pero de vez en cuando hay lo que se ve en el cielo como meteoros, o como bólidos, o como grandes bólidos, según el tamaño de la roca o del material interplanetario que llega a la Tierra. Entonces, claro, de los micrometeoritos, que son nada y menos, o sea, motas de polvo, pues hay un montón. De los meteoros, que son, pues a lo mejor un granito de arena, hay más, y ya hay menos, perdón, y de los bólidos, que ya empezamos a hablar de pequeños granitos, o con tamaño de grava, o de bólidos, que ya estamos hablando de rocas del tamaño de varios kilos, pues hay muy pocos, pero estamos expuestos a eso. Estamos expuestos, el 15 de febrero de 2013, esto salió en todos los medios de comunicación, pues se vio un superbólido atravesar los cielos de una ciudad rusa que se llama Chelyabinsk, y lo que produjo ese superbólido impactó en el lago Chervakul, rompiendo lo que es la corteza de hielo y cayendo al fondo del lago. Se pudieron recuperar fragmentos. Se calculó que lo que cayó a tierra era el equivalente a más de 1 tonelada de fragmentos, algunos de los cuales se reproducen aquí, y parte de la masa inicial se perdió en la atmósfera. Entonces estamos expuestos a esos proyectiles, por decirlo de alguna manera. Pues no llegó a producir daños humanos,
más allá de roturas de cristales y algunas heridas por corte de esos cristales que estallaron cuando la gente se asomó a ver la estela, porque iluminó, creo que era al oscurecer, y iluminó el cielo, la gente se asomó a los cristales y se quedó viendo la estela, y la onda sónica llegó, no recuerdo cuántos segundos después. Entonces, claro, cuando llegó la onda sónica, el estruendo rompió los cristales, entonces la gente se cortó y tal, ¿no? Pero de allí no pasó. Pero sí sabemos que hay cicatrices en la Tierra de estos impactos que ha habido antes. El que acabamos de ver en medio de la imagen, del año 2015, pero el mayor cráter completo que existe en la Tierra es el cráter Barringer, que está en Estados Unidos, en Texas, que tiene un tamaño de 1,2 kilómetros. Y en África, creo que era en Kenia, se recuperó, bueno, ese meteorito de 66 toneladas, ahí se ve una chica al lado, pues se encontró no hace muchos años, ¿no? Entonces está claro que estamos sometidos a estos impactos de objetos terrestres. Y en el caso por comparativa, he puesto aquí un avión, un Boeing 747, y ahí se ve el tamaño del objeto que produjo el cráter en la ciudad rusa hace 6 años. Tenía 17 metros y se estima una masa de unas 10.000 toneladas. Y el que produjo el cráter de Estados Unidos, el mayor que existe en la Tierra, pues tuvo que tener unos 50 metros y casi 300.000 toneladas. Entonces, posiblemente fragmentos o pequeños asteroides que se acercaron a la Tierra y al final pues se vieron atrapados por el campo de la Tierra. A todos nos viene a la cabeza el impacto que ocurrió hace 65 millones de años contra la Tierra, ya no por un asteroide, sino por un cometa que se requería en esta imagen y que causó la extinción masiva de los dinosaurios hace 65 millones de años y de otras especies, evidentemente. Y cuando miramos hacia atrás en el tiempo, si miramos, aparte de la extinción de los dinosaurios, que es esta que está aquí, el 65 que pone a la derecha, vamos hacia atrás hasta 440 millones de años, vemos que esos picos que se ven ahí, esos 5 picos, corresponden a las 5 grandes extinciones masivas que ha habido en la historia geológica entre el Paleozoico, el período Paleozoico y el Mesozoico. Entonces, por lo que estamos viendo ahí, cada 100 millones de años, más o menos, ocurre algo en el planeta que produce una extinción masiva. Entonces, está claro que hace 65 millones de años hubo la extinción de dinosaurios, pues es muy probable que en los próximos 30, 40 millones de años, no estaremos aquí, pero bueno, quien esté, pues le va a tocar vivir eso, ¿no? La cuestión es si habrá tecnología suficiente para evitarlo, depende de lo que sea. Pero bueno, que también estamos sometidos a eso. Y aquí pues los dinosaurios plácidamente estaban ahí pastando los herbívoros y no se dan cuenta de lo que se le venía encima cuando antes de impactar el cuerpo contra el océano a la altura de lo que hoy es la península del Yucatán, porque ahí está el cráter Chicxulub, que es donde se ha quedado la cicatriz de ese impacto, eso ya se ha confirmado, pues estaban ahí plácidamente pastando sin saber que le quedaba muy poquito ya de vida a ellos, ¿no? En fin, estamos sometidos a esto. Entonces, destino a Tierra, aparte de estar en ese campo de tiro cósmico, también está íntimamente ligado al devenir de nuestra estrella, del Sol. El Sol, como he dicho antes, ha estado y sigue quemando hidrógeno para producir helio. Lo ha estado haciendo durante 4.500 millones de años y se calcula que tiene combustible, tiene hidrógeno suficiente para seguir transformando ese hidrógeno en helio durante 7.500 millones de años más. Es decir, todavía no estamos ni siquiera en la mitad de la vida del Sol en cuanto al combustible que tiene, ¿no? Entonces, de momento, durante 7.500 millones de años va a seguir el Sol más o menos como está hasta ahora, aunque conforme se vaya acercando a esos 7.500 millones de años, va a ir aumentando su generación de energía, de tal forma que la temperatura de la Tierra va a aumentar 5 grados cada 1.000 millones de años. O sea, hemos sido capaces los humanos de aumentar artificialmente, como he dicho antes, 1,3 grados en 150 años,
Y lo normal es que eso aumentara 3 veces más, pero no cada 100 años, sino cada 1000 millones de años. O sea, estamos, digamos, como he dicho antes, acelerando demasiado el calentamiento. Entonces, eso va a pasar. Y eso, lógicamente, va a tener implicaciones. Pero bueno, como sería un aumento gradual, supuestamente las especies se irían adaptando, más o menos. Pero ¿qué va a pasar cuando se agote el combustible del Sol, cuando se agote el hidrógeno? Pues cuando ocurra esto, el núcleo del Sol se va a contraer de tal forma que el núcleo del Sol se va a calentar y va a pasar de unos 20 millones de grados como tiene ahora a 150 millones de grados. Y a esta temperatura ya se va a formar no helio, sino se va a ir produciendo otros elementos, como carbono, etcétera, hasta llegar a formar un núcleo más pesado. Y entonces el Sol, digamos, se va a ir, digamos, transformando en una estrella de mayor tamaño. Va a alcanzar lo que se llama la fase de estrellas gigantes rojas, donde irá aumentando el Sol, primero engullirá a Mercurio, luego terminará engullendo a Venus, pero no nos engullirá a nosotros, digamos, se quedará ahí, pero estará tan cerca ya que la temperatura de la Tierra habrá subido tanto que será mayor de 2000 grados y lógicamente la atmósfera se evaporará igual que los océanos. Entonces, para entonces, cuando la temperatura de la Tierra sea de 2000 grados, lógicamente ya no será habitable. Estamos hablando de 7500 millones de años. Así que podemos poner fecha de caducidad a la vida en la Tierra, tal como lo conocemos. 7500 millones de años. No seremos capaces de habitar un planeta con temperatura de 2000 grados. ¿Vale? Entonces, por un lado ya tenemos esa fecha límite, antes de la cual, lógicamente, tenemos que salir de aquí por patas, si me vale la expresión. Vamos a ver ahora el destino del universo. Tercera parte. Esta galaxia, con sus 200.000 millones de estrellas, que vemos en una luminosidad conjunta amarillenta, porque las otras estrellas que están alrededor son estrellas de nuestra propia galaxia, que están mucho más cerca. Las estrellas que están alrededor son de nuestra galaxia, y esta galaxia está mucho más lejos y vemos el resplandor conjunto de sus estrellas. Esta galaxia es igual a la nuestra. Si nosotros pudiéramos salir en una nave espacial y alejarnos de nuestra galaxia, la Vía Láctea, la imagen que tendríamos sería muy parecida a esta. Y nosotros, el Sol, estamos en uno de los extremos de la galaxia, ¿no? Pues esta imagen es una de las imágenes más profundas que se ha tomado del firmamento por el telescopio espacial Hubble. En esta imagen, casi todo lo que se ve ahí, menos esa estrellita con su crucecita producida por una mecánica del espejo del telescopio, todo lo que se ve ahí, hay 2 estrellas o 3, todo lo que se ve ahí son galaxias de diversas formas y tamaños. Si hago una ampliación de la imagen, como vemos aquí, ahí vemos la estrella esta que está en el centro, que es estrella de nuestra galaxia, mucho más cerca. Todas las demás son galaxias que están en los confines del cosmos y se ven ahí galaxias de tipo espiral como la nuestra, como la que he enseñado antes, y otras que tienen formas amorfas y irregulares. ¿Por qué? Porque aquí en esta imagen estamos viendo el pasado en muchas fases, ¿no? Entonces las galaxias más lejanas no tenían esa forma tan de diseño, de forma espiral, sino son más bien amorfas y irregulares, y eran como los ladrillos en los cuales se iban agrupando y se iban formando la galaxia nueva, ¿no? Entonces, un poco para que tengamos esa perspectiva. Estamos viendo, digamos, la evolución de la galaxia más vieja a las galaxias más cercanas. Y aún aquí todavía lo veo mejor. Las galaxias más rojizas son las que están mucho más lejos y las más azuladas están mucho más cerca. Y aquí abajo, por ejemplo, en la esquina, pues se ven 3 o 4 protogalaxias que se van juntando con sus miles de millones de estrellas para formar una galaxia mayor, como puede ser dentro de mucho tiempo formará una galaxia como la que se ve en el otro extremo, que es una galaxia con cierta forma espiral, un núcleo brillante y luego como una especie de brazo por un lado y un brazo por otro. Entonces aquí tengo que hacer un inciso y explicar qué es lo que se descubrió hace justo 100 años, cuando este astrónomo que está en la imagen, americano, Hubble, descubrió, descomponiendo la luz de las galaxias en sus colores, lo que decimos nosotros adquiriendo espectro, vio como las galaxias más lejanas eran como más rojizas y esas líneas oscuras que se ven, esas rayas oscuras, estaban a distintas posiciones con respecto al fondo de color, desde el azul hasta el rojo. Entonces, él determinó entonces, de esta forma, que las galaxias se estaban alejando
entre sí. Descubrió lo que se llama la expansión del universo y una ley muy famosa que hoy tiene su nombre, que relaciona la distancia con la velocidad a la que están moviéndose las galaxias. Entonces, este descubrimiento de que el universo, todo lo que hay en el universo se está alejando entre sí, fue un descubrimiento importantísimo y que realmente pues, sigue estando vigente hoy en día. Eso llevó a pensar que si hace 100 años Hubble descubrió que todas las galaxias se estaban alejando, si se echa la máquina hacia atrás y se rebobina la película, pues vamos hacia atrás y las galaxias, en vez de alejarse, están acercándose hasta tal punto de que confluyeron en alguna región del espacio en un momento determinado. Esa región del espacio en la cual el principio establecemos que estaba ahí y a partir de la cual se produjo esa expansión, es lo que se conoce como la gran explosión, que es una teoría que defiende precisamente eso, que todo estaba concentrado en un átomo primitivo, huevo cósmico, como propuso el sacerdote Georges Lemaitre, y que a partir de ahí, digamos, se produjo esa expansión del universo. Entonces, hoy en día, hace 3 años se corrigió que esa ley de Hubble vaya a llamarse a partir de ahora ley de Hubble-Lemaitre, en honor del sacerdote que también propuso esa teoría, de manera independiente, y antes, mucho antes que Hubble. No se asusten por esta fórmula, simplemente es que la habrán oído alguna vez. Esta es las ecuaciones de Einstein, que tienen esa forma. Básicamente Einstein, en su teoría de relatividad general, pues introdujo estas ecuaciones y luego estas ecuaciones se han intentado resolver durante los años posteriores y según se hayan resuelto esas ecuaciones, pues se puede encontrar una solución que implica 3 tipos de geometría para el universo. El universo, según una resolución de las ecuaciones, podría ser esférico, como se ve arriba, también podría ser hiperbólico, como una silla de montar a caballo, en medio, como se vemos, y también podría ser plano. En cualquier caso, estas 3 geometrías del universo son consistentes con que el principio de todo estuvo en ese átomo o huevo cósmico que me referí anteriormente. ¿Por qué digo esto? Porque es importante entender esta forma, esta geometría del universo, para saber de su futuro. Entonces, si consideramos que el universo es esférico y pensamos que se está expandiendo, como descubrió el astrónomo que comentaba antes, alcanzaría un tamaño máximo si la masa que hay contenida en él tiene un nivel determinado. Entonces, se seguiría expandiendo, se frenaría y luego implosionaría y volvería otra vez a formar ese punto inicial, ese átomo cósmico, ese huevo cósmico. Para otras 2 geometrías, la de la silla de montar, hiperbólica, o la plana, se infiere que si el universo se está expandiendo, va a seguir expandiéndose todavía de manera indefinida. Y indefinidamente se expandiría todo lo que hay en él, y esto se conoce como el modelo del universo abierto. Aquí está representado de otra manera, es lo mismo. Hoy en día, con este mapa que se ha elaborado del universo en función de radiaciones de microondas, que es como se llama, ahí lo que vemos es la huella de cómo era el universo cuando era 300.000 años después de su nacimiento, después de la gran explosión. Y según los datos de estas misiones espaciales que han proporcionado este mapa, parece ser que la geometría del universo es plano, con lo cual esa expansión se seguiría produciendo de manera indefinida. Y ese es el modelo que tenemos ahora mismo del universo, ¿no? Y una de las propiedades que también se ha determinado con estos datos es que esa expansión del universo se está produciendo de una manera acelerada. Es como si alguien estuviera pisando un acelerador y cada vez se estuviera acelerando más la separación de las galaxias entre sí. Eso es uno de los mayores misterios que tenemos hoy en día los astrónomos que resolver. Esta expansión acelerada se confirmó en el año 98 de manera independiente por 2 equipos estudiando supernovas, que son estrellas que explotan en otras galaxias. Y precisamente se demostró que tenía que haber una forma de energía, de algún modo se llamó así, que era responsable de esa expansión acelerada del universo. Y para mostrar nuestro desconocimiento de lo que es esa energía, se ha convenido en llamarla energía oscura. No sabemos qué es todavía. Entonces, voy a resumir. Los constituyentes del universo son muy distintos de los que pensábamos que eran hace 100 años. Hace 100 años se pensaba que todo lo que se veía
las estrellas, el gas que envuelve a las estrellas, del gas del cual nacen esas estrellas, y por supuesto toda la cohorte de planetas, etcétera, todo eso era el 100% del universo. Así pensábamos los científicos hace 100 años. Hoy en día es totalmente distinto. Hoy en día es lo que creíamos que era el 100%, es solamente el 5%. Eso que estamos viendo, lo que se llama la materia luminosa, lo que creemos que vemos, que existe, es solamente el 5%. Existe una materia oscura, que además está fría, que es 5 veces más abundante que esa materia oscura, que esa materia luminosa, perdón, que ya no vemos. Pero sabemos que está ahí, porque vemos sus efectos indirectos. Y sabemos que esa materia oscura, que no brilla, que no emite luz, que inunda el universo, porque es 5 veces mayor que la que vemos, está sometida a las fuerzas gravitacionales, igual que la materia luminosa, pero simplemente la constituye una serie de partículas que de momento no sabemos lo que son, estamos especulando los físicos con qué puede ser, qué no puede ser, pero que sabemos que están ahí y que está asociada a la materia luminosa. Y aparte está esa energía desconocida que he dicho antes, esa energía oscura que inunda el universo, que es todavía más abundante. El 68% del universo está constituida por esa energía que tampoco sabemos lo que es lo que hace que la materia luminosa y la oscura se vaya expandiendo de manera acelerada por todo el cosmos. Si lo representáramos en una tarta, pues la energía oscura sería esa zona de la mayor parte de la tarta, de azul marino. De azul claro sería la materia oscura, que tampoco sabemos lo que es, y realmente lo que está en colores, ese trocito que está en colores, es realmente lo que conocemos. Las estrellas, el gas, los planetas, todo eso estaría en esa pequeña porción de colores. Entonces, el desconcierto ahora mismo es enorme, en el sentido de que no sabemos qué constituye ni esa materia oscura, ni esa energía desconocida. Y en eso es un problema que tiene la física hoy en día. Vamos a ver si podemos acotar y poner un límite a la edad del universo, igual que hemos hecho antes con el Sol, que llegábamos a 7.500 millones de años. ¿Podemos también poner una vida a nuestro universo? Según una serie de científicos, habría un desgarre que ellos llaman del universo, 22.000 millones de años. El Sol va a durar 7.500, pues 3 veces más lo que duraría el Sol, 22.000 millones de años tendríamos ese desgarre del universo. ¿Cómo sería esto? Si estuviera el ser humano todavía, hubiera buscado otros planetas, hubiera ido a otro sitio, porque la Tierra ya no sería habitable, dentro de 22.000 millones de años, pues veríamos cómo primero desaparecería la galaxia, luego desaparece la estrella, luego el sistema de planetas y luego el propio planeta, que se esparciría disgregándose en partículas elementales básicamente. O sea, sería una especie como de desintegración pacífica. Si esa teoría no fuera acertada, más tarde, en 100.000 millones de años, ya no habrá formación de estrellas, porque ya el gas estará tan diluido en el cosmos que prácticamente no se podrá dar las condiciones para que ese gas en las regiones más densas se caliente y ahí empiece a latir el corazón de una joven estrella, como pasa ahora mismo, ¿no? Entonces, en ese momento, dentro de 100.000 millones de años, ya no habría formación, no habría nacimiento de nuevos objetos en la galaxia. Entonces, al final también pues se iría perdiendo, según diversas formas. Y si vamos aún más allá, en 10 elevado a 33 años, eso ya estamos hablando de unos cuantos quintillones de años, terminarán los átomos desintegrándose, y entonces todos los objetos compuestos por átomos pues también desaparecerán. Y lo que más tardarían en desvanecerse serían los agujeros negros supermasivos, los que están en los centros de la galaxia, que tardarían todavía pues unos cuantos años más, hasta 10 elevado a 93. Eso estamos hablando de un 1 y 93 cero detrás. Yo ya no sé qué cifra de millones es eso. Pero bueno, quiero decir, ¿a quién le importa eso, no? Bueno, entonces podemos poner una fecha de caducidad de nuestro, y recalco nuestro en cursiva, universo, entre 22.000 millones de años y un 1 y 93 cero detrás de años. Entonces, aquí viene una pregunta al millón.
¿Es nuestro universo el único que existe o hay más? Hay una teoría que se llama la teoría de los multiversos. Predicen que nuestro universo es uno de los muchos que existen. Por eso jamás lo sabremos, porque no tenemos información de lo que hay más allá del universo nuestro, ni hay forma tampoco de que nos llegue esa información. Entonces, si es un único universo o son millones, eso jamás lo sabremos. La pregunta final que yo me hago, y que siempre yo creo que todo el mundo lo hemos hecho alguna vez, es ¿hasta dónde llegaremos los humanos como especie? O sea, hemos visto todos los dos condicionantes que hay. ¿Seremos capaces de superar esa barrera inicial que los más pesimistas decían antes, de que en 2000 años nos extinguiríamos? Yo creo que sí, superaremos esa barrera, pero está claro que más tarde o más temprano tendremos que salir del planeta porque se nos queda pequeño y se volverá inhóspito cuando el Sol pues empieza a crecer dentro de 7 millones de años. Está claro que con la tecnología que tenemos todavía no es la adecuada, pero está seguro que al ritmo de desarrollo de tecnología seremos capaces de abandonar el planeta Tierra y buscar otros planetas que colonizar. Pero la gran pregunta es, ¿existen otras civilizaciones entonces con las que podamos tomar contacto? O a lo mejor no, porque están demasiado lejos, etcétera. Pues hay una ecuación muy famosa que se llama la ecuación de Drake, que no es el pirata conocido, del 61, que dice que el número de civilizaciones, que es n, depende de una serie de factores, en total 7, que hay que multiplicarlos entre sí. Pues el primero es cuántas estrellas adecuadas como el Sol se formaría en nuestra galaxia, cuántas estrellas, el segundo factor, tienen planetas girando alrededor de ella. El tercer factor es cuántos de esos planetas están en la zona de habitabilidad, donde la temperatura es la adecuada para que el agua esté en estado líquido, sólido y gaseoso. El siguiente es la posibilidad de que la vida se haya desarrollado, que se haya desarrollado vida inteligente. El siguiente, que se haya desarrollado una tecnología. Y la última, que pueda existir esa civilización inteligente y se pueda comunicar. Entonces, claro, cada factor es 0, tanto, 0, tanto, 0, tanto. Al final, el producto de 0, tanto es 0,0000, pero no es 0, es un número mayor que 0. Entonces, depende de cada uno de esos factores, hay variantes, de tal forma que en el caso más extremo, ese valor de n es 1, el más bajo que puede ser 1, porque estamos nosotros aquí, o sea, como mínimo tiene que ser 1, es decir, nosotros. Y en los cálculos más optimistas es que puede haber decenas de millones de civilizaciones. Entonces, yo creo que seríamos muy pretenciosos de decir que n vale 1, porque decir que n vale 1 es decir que somos la única civilización que ha alcanzado este grado de tecnología y de desarrollo en todo el universo. Eso sería como volver a decir que estamos en el centro del universo. Y ya sabemos que a lo largo de la historia no sirve decir que somos el centro de nada, porque hemos dado cuenta que cada vez estamos en un extremo. Entonces, n posiblemente no sea 1, n sea bastante mayor que 1. Pero la cuestión es, aunque n sea 100 o 1000 o 1 millón, el número de civilizaciones que existen en el universo, la cuestión es que ¿por qué ninguna ha contactado con nosotros? Entonces, si el número fuera tan alto, ¿por qué ninguna ha contactado con nosotros ya? Si pensamos que no han contactado con nosotros, claro. Entonces, ahí es donde interviene el gran filtro. La vida se origina en el extremo, donde está la primera raya vertical amarilla, y cada línea verde, cada curva verde, es una civilización. Ahí tenemos representadas, por representar unas cuantas, ahí habrá unas 40 civilizaciones que cada una nace en su determinado momento, pero las ponemos todas ahí al principio. Cada línea amarilla intermedia significa un salto evolutivo que da esa especie al cabo de su desarrollo. Pero hay una línea roja que es el salto evolutivo final que casi ninguna especie consigue alcanzar. Y eso es lo que se llama el gran filtro. Entonces, solamente de esas 40 o 50, una, que es la curva verde que ha pasado la raya roja,
es la que sigue, la que sobrevive. Entonces, puede que haya muchas civilizaciones que se han desarrollado en el universo, pero muy pocas hayan podido atravesar el gran filtro. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Cuál de esas líneas verdes somos nosotros? ¿Estamos por ahí en medio como las demás y todavía no hemos llegado al gran filtro? ¿O a lo mejor ya hemos pasado al gran filtro y somos la única que está, por lo menos en nuestra galaxia, quizás? Entonces, esa es la gran cuestión. Porque está claro que si pasamos ese gran filtro, deberemos llegar, por ejemplo, a lo que es la línea azul. En la línea azul no estamos todavía, evidentemente. La línea azul es lo que el astrónomo ruso Kardashev postuló ya en el año 64 los grados de las diferentes civilizaciones según el grado de avance tecnológico que alcanzarían. Y la civilización tipo 3 de Kardashev es aquella en la cual es capaz de aprovechar toda la energía de su estrella. Entonces, una civilización de grado 3 sería capaz de hacer una especie de gran pantalla esférica alrededor de la estrella para poder tener toda su energía y que no se escapara esa energía al espacio exterior. Evidentemente no tenemos la tecnología para encerrar al Sol en una gran esfera metálica y aprovechar toda su energía. Entonces, eso es lo que representaría el grado 3. No hemos llegado ahí. Pero la gran cuestión es esa. ¿Hemos pasado el gran filtro o no? Yo creo que estamos por ahí detrás todavía. Y dependerá mucho de nosotros y de los factores que he comentado antes si somos capaces de pasar ese filtro rojo o no. ¿Cuánto queda para llegar a ese filtro rojo o no? Pues unos cuantos siglos, pero quizás no mucho, no sé. A lo mejor 1000 años, quizás, no sé, por ahí vamos a estar, yo creo. Por ahí. Entonces, en fin, pues ahí estamos. La presencia de la especie humana depende de la serie de factores que he venido explicando antes. La capacidad de autodestruirnos, el uso de recursos naturales, el crecimiento poblacional, las pandemias, etcétera, por un lado, y por otro lado, por el futuro del entorno donde estamos, del Sol y también del universo, lógicamente, en última instancia. El Sol, como he dicho antes, pues acabará entrando en una fase que se llama gigante roja dentro de 7.500 millones de años, irá creciendo y la temperatura de la Tierra llegará a 2000 grados, con lo cual, para entonces, tenemos que haber emigrado a otros planetas, eso está clarísimo. Bien en nuestro sistema solar o bien en otra estrella, que nos den cuartelillo para seguir avanzando y perviviendo otros cuantos millones de años más. Entonces, está claro que tenemos que haber emigrado a otros planetas mucho antes de eso. Y por último, la existencia de esta energía oscura que inunda el universo, 68% del universo es esta energía oscura, que se superpone al 27% de esa materia, constituye uno de los grandes retos que tenemos los físicos por delante, y estamos intentando entender de esta forma mejor este universo, que es el único que conocemos y que posiblemente no sea el único que existe. Y yo sí soy de la opinión de que hay más universos, pero jamás tenemos constancia de ello. Así que, entre tanto, lo único que podemos decir es que vivimos en una gigantesca nave espacial, que es nuestro planeta, con sus casi 8.000 millones de habitantes a bordo, y que tenemos que cuidar y cuidarnos también todos. Así que ya me despido, y quizá en un futuro no muy cercano, quizá en 10-15 años, cuando el ser humano llegue a Marte, pues podremos, cuando dé la charla dentro de 17 años otra vez, Enrique, Dios mediante, pues poder poner esta imagen de Marte. Muchas gracias.